Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy iniciamos nuestro tercer día de trabajos organizados aquí por el INVAD Michoacán. El día de hoy tenemos la presencia de la ingeniera Patricia Gutiérrez Arredondo, quien va a compartir con nosotros el tema detección, diagnóstico en agricultura, cambio de uso de suelo mediante el uso de drones. El tiempo, Inge Patricia, que tiene usted son 45 minutos. Le sugiero, le propongo que sean unos 35 minutos que comparta su tema y dejar al final 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Te parece bien, Inge Pati? Excelente. Muy bien. Excelente. Voy a compartir con todos los compañeros una semblanza de lo que ha sido su trayectoria, tanto académica como de trabajo profesional. La ingeniera Patricia Gutiérrez Arredondo es ingeniera en topografía y geodesta. Además tiene la formación como licenciada en Derecho por la UNAM. Tiene maestría en evaluación por la Escuela de Ingeniería Municipal. También tiene la especialidad en evaluación inmobiliaria, agropecuaria e impacto ambiental por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en negocios en marcha por el CAPI actualmente es consultora en GeoAvalúos, empresa dedicada a proyectos en ingeniería topográfica y avalúos en el área judicial. Cuenta con más de 10 años de experiencia. Trabajó en la Secretaría de Finanzas en el área de levantamientos físicos y avalúos catastrales. En docencia colaboró en la Facultad de Ingeniería en materia de topografía y geometría. Impartió pláticas y cursos tanto en la UNAM como en el Colegio de Ingenieros Topógrafos, AC. Actualmente es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura, donde imparte la materia de topografía, geomática, fotogrametría en drones y geoposicionamiento. En lo gremial pertenece al Colegio de Ingenieros Topógrafos AC, forma parte de peritos auxiliares en materia de topografía, evaluación inmobiliaria y geodesia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el Consejo de la Judicatura Federal. Cuenta con registros de perito independiente ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la evaluación de bienes inmuebles. Como ven ustedes, la trayectoria de la ingeniera Patricia es muy vasta. El tema que nos va a compartir pues es de vanguardia, es de mucho interés. Tiene usted los micrófonos. Ingeniera, le sugiero a los compañeros que en la parte superior, en la parte inferior hay unos iconos que dice chatear. En términos generales podemos utilizar este icono para saludos y para comentarios en general, pero también pueden usar el que dice preguntas y respuestas. Dejemos para eso, ¿no? Todavía hay algunos compañeros que no han apagado su micrófono con la intención de que no estemos interrumpiendo a la ingeniera. Vamos a darle entonces el micrófono a la ingeniera Patricia Gutiérrez y es de usted este espacio, Inge. Gracias y buen día. Muy amable, gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradezco mucho la invitación a este simposio y poder exponer este tema efectivamente que es de vanguardia. Y yo creo que más de vanguardia es de interés para todos nosotros hoy en día en este ámbito que nosotros desarrollamos. Le agradezco mucho al ingeniero Moctezuma por haberme invitado. Le agradezco mucho al presidente del instituto y a todos sus colaboradores, los ingenieros que me han prestado este foro. Muy buenos días a todos los presentes y vamos a iniciar con este tema. A mí me apasiona mucho, son drones y explico
les doy un preámbulo de mi carrera. Desapareció hace 10 años. En la UNAM ya no existe el ingeniero topógrafo y geodesta, ahora es el ingeniero geomático. Migró o se actualizó o nos pusimos a la vanguardia como ingeniero geomático en la UNAM. Sigue existiendo en el Politécnico ingeniero topógrafo y fotogrametrista, y en la República Mexicana como hidrógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la geomática ha sido fundamental en todos los ámbitos. Ha crecido enormemente. Hace 10 años nadie pensaba que esto se iba a automatizar y que ahora nosotros tendríamos que manejar la información digital, pero sobre todo sistemática, y verificarla en un mapa, como tal, en un resultado, en una imagen que tiene que ver con una georreferencia, ubicación, y sobre todo que nos dé una información multifactorial. Cuando yo hablo multifactorial es para múltiples usos. Hoy en día, estando actualizándome en impacto ambiental, me doy cuenta, sobre todo, ¿no? En impacto ambiental en agropecuaria, no se diga, este ámbito de la geomática ha sido enorme, sobre todo por la geolocalización y el uso de la información que nosotros podemos dar. Aplicándolo al ámbito evaluatorio es fundamental. El ámbito evaluatorio requiere mucha información. Si hablamos de catastro, pues tenemos que dar información, ubicación, propietario y para un fin que sería la recaudación fiscal. Si hablamos, y entre otros, que si hablamos en el ámbito, por ejemplo, de impacto ambiental o de daños, pues nos da esa geolocalización para poder encontrar lo que es sufrir, en este caso, un terreno, un suelo, ya sea por daño de huracanes o ya sea por un impacto que nosotros mismos como usuarios del suelo hemos generado. Bien, entonces hoy por hoy el uso de la tecnología ha sido magnífico. Teledetección, que sería de satélites, hablando del exterior de la Tierra, pero también terrestre, por ejemplo, el uso de los drones, el uso de las cámaras, también otro uso que nosotros podemos tener la tecnología para poder plasmar una imagen y poder sacar información como tal. Bueno, pero entonces, ¿qué diferencia habría entre fotografía normal que nosotros tomamos con nuestro celular? ¿O qué diferencia habría entre una imagen que nosotros tomamos con un dron? ¿O qué diferencia habría entre fotografía u ortofotografía? Entonces vamos a ir definiendo todos estos temas para poder nosotros obtener la información que queremos. Bien. Como tal, definimos entonces, voy a hacer mi presentación para dar un preámbulo a lo que son cambios de uso de suelo, porque vamos a enfocarnos ahorita para cambios de uso de suelo y generar qué es una cobertura, definir qué es una cobertura, definir qué es un uso, y posterior a eso entrar cómo es que interviene el dron, por qué determina el cambio de uso y por qué el dron nos puede determinar ese cambio de uso de suelo como tecnología. Ahora, si bien has visto, quiero también mencionarles la otra parte, que muchos de nosotros en el ámbito ya ingenieril decimos, bueno, es que no es la manera correcta de poder utilizar una imagen y terminar un producto como tal, ya sea un plano topográfico, ya sea una carta de usos de suelo, dafológica, etcétera, lo que nosotros queramos obtener. El dron hoy por hoy es una herramienta que se utiliza nada más en este ámbito. Se usa en la arqueología, se usa en la veterinaria, se usa en la agricultura, se usa en el derecho, se usa en la criminología, se usa en muchas áreas por la facilidad y por toda la información que nos puede determinar. Inclusive es medible, o sea, es cualitativa y es cuantitativa. Y de ahí ya podemos nosotros entonces determinar también y podemos procesar toda esa información para poderla llevar a un ámbito cuantitativo, detectar una base de datos y entonces poder determinar nosotros un producto final que sería un mapa o un plano o una carta. Bien, entonces voy a comenzar con mi presentación.
Y entonces, como el tema lo menciona, vamos a hablar de cambios de uso del suelo mediante el uso de drones. Con drones. No me da para adelante. Ahorita. Ahí está. Entonces, vamos a ver como tal la definición de suelo. Y para empezar, el tema que estamos ahorita tratando, que se llama definición, se llama cambio de uso de suelo o cambio de uso de suelo o se me fue, cobertura de suelo. Ajá. Nosotros ¿Nos ayuda cuando manejamos su cambios presentación, ingeniero? ya la presenté, vemos. la estoy viendo yo. Pero no está compartida. Hay que compartirla. Sí la compartí. Está compartida. Tiene que hacerlo de nuevo. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Ahí está. Sí, listo, Perfecto. gracias. Bien, entonces, definición de uso de suelo, pues vamos a terminarlo como la mezcla de minerales, minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Se forma por acción de temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas. Dichos factores descomponen las rocas en partículas muy finas y así se forma el suelo como nosotros lo conocemos y lo vemos. Ortiz, en su autoría del año 2000, tenemos que el clima es un factor dominante en la formación del suelo. Influye obviamente y vastamente en la precipitación de la humedad y en el aire del suelo, determinando la configuración del mismo en este caso. Ajá. De acuerdo a Dukochev, que es el padre del suelo, pues nos da una ecuación de suma importancia que representa los factores formadores y la combinación para determinar. En ello vemos las propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo y que van a darnos los factores formadores para determinar el suelo. Bueno, no se ve aquí, déjenme compartirla porque sí es importante. No me la quiere proporcionar. Sí, allá, ¿no? Ya está, ¿no? Súbele. ¿Le subo? Muy bien. Entonces, ¿sí podemos ver la imagen? Por favor, que alguien me diga si puede ver. Ok, esta es entonces, la fórmula, que es la formación del suelo, donde tenemos el suelo que está en función de pues un clima, los organismos como ya los vimos, el relieve, la roca madre y el tiempo. Va determinando esa materia y va formando entonces el suelo. Bien. Aquí está. Muy bien. Entonces, finalmente Ortiz dice, bueno, el suelo, para que sea un suelo ideal y podamos utilizarlo, tenemos que tener un 45% de materia mineral, un 5% de materia orgánica, un 25% de agua y de aire. Ajá. Donde la mitad del volumen de ese espacio es agua y aire y es poroso. Y la proporción de los componentes varía según el tiempo y el lugar donde. Ajá. Y podemos determinarlo. Ahorita veríamos en la República Mexicana qué zonas tenemos y por qué tenemos entonces selva, bosque, etcétera, ¿no? Bien, esto es de acuerdo a Ortiz, es el autor del año 2000, es meramente teórico, ¿no? Académico, pero bueno, es un parámetro. Pues como cobertura vegetal podemos entonces determinar que existe una zona determinada y esta varía de acuerdo a gráficas. Está compuesta por un estrato superior, que son los árboles, por el estrato a los árboles, por el estrato intermedio, que son los arbustos, y la rasante hierbas
bueno, eso, bueno, tal vez yo ya lo sé, y eso es mi área, ajá, yo la determino. Es bien importante nosotros determinar esto y tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros volamos un dron, no lo volamos con una nacional como la que utilizamos para poder determinar planos topográficos, ajá, sino lo utilizamos con una cámara que es, cuando se vuela determina la temperatura, ajá, de todos los organismos que nosotros estamos captando. Entonces, al determinar la temperatura, esta cámara que es específica, especial para este tipo de vuelos, nos va entonces a determinar exactamente el estrato superior, nos va a determinar sus hierbas, son árboles a través de su temperatura, a través de qué organismos está ella captando, y entonces nosotros vamos a ver colores, vamos a determinar colores a través de... Y podemos entonces la edad, o sea, el tiempo, lugar y espacio. Podemos entonces, con esto decir que podemos determinar la edad o el ciclo en el cual en este caso la vegetación se encuentra, en qué temporada estamos, a través de esa temperatura que nosotros vamos captando. O sea, no como tal una imagen capta, entonces temperaturas. Por eso es importante determinar pues entonces, ¿qué estamos captando con ese vuelo? La cobertura vegetal, la capacidad para captar agua de lluvia y prolongar el régimen de corrientes de agua para el uso doméstico, recreación y agua. Y entonces nosotros, al ver que estamos en una época de sequía, la vegetación se va a encontrar con un cierto color y en un cierto ciclo de vida. Eso es lo que va a captar la imagen. Ajá. Cuando hay agua, captar la imagen cuando está en un ciclo, a lo mejor de reproducción, a lo mejor de nacimiento, a lo mejor en su vida, ajá, y después viene el declive. Eso es lo que va a captar nuestra imagen con el dron, ¿no? Para poder determinar nosotros la cobertura de suelo. ¿No? Entonces tenemos imágenes de cobertura vegetal como si las veríamos en el dron. Vamos volando un dron, nosotros lo que vemos es esta imagen como tal. Es esta imagen donde vemos entonces que son, en este caso, vamos a ver un bosque, ajá, y así tenemos la imagen del bosque, estamos volando, estamos determinando entonces la imagen en este mismo vuelo. Tenemos entonces un bosque. Vamos a tener, desde la superficie y cómo se vería el bosque. En esta otra imagen tendríamos entonces un cultivo de arroz y entonces tenemos aquí la imagen del cultivo. Ajá, desde el vuelo del dron está completa la imagen tomada. Tenemos una porción del vuelo. Ajá, y aquí tenemos la imagen. Y en este otro tenemos un suelo desnudo, determinamos el suelo desnudo y vemos cómo nos encontramos en la parte de la superficie terrestre. Entonces, como se fijan, desde el vuelo no es fácil determinar la cobertura de la Tierra, ¿no? Tendríamos entonces que ver la resolución de la imagen a la que está volando, la altura de vuelo, la capacidad, el lente, y poder determinar entonces a través de los píxeles la captación de la imagen vertical a determinar sobre la superficie de la Tierra como tal. Bien. Básicamente es eso. Entonces, ya no me da. Permítanme. Es cuando doy el spotlight. Voy a entregarlo otra vez porque cuando prendo bien. Entonces, tenemos entonces determinada la cobertura a través de una imagen de dron. Asimismo, entonces, podemos determinar podemos clasificar la vegetación de diferentes tipos de vegetación o regiones por sus características fisiográficas. Y bueno, aquí en México podemos determinar dos
grandes regiones biogeográficas, tenemos la neártica y la neotropical. Básicamente es neártica, donde tenemos las zonas áridas, y la neotropical selváticas, y las que son selváticas y húmedas, ¿no? También podemos determinar, de acuerdo a Conavio, bueno, aquí les pongo yo la liga, donde tenemos determinaciones específicas que tenemos en la región, que sería una referencia básica. No sé si se pueden apagar los... Bueno. Y también tenemos, a través de su extensión lateral y longitudinal, por su ubicación, ¿no?, dentro del globo terráqueo, latitud y longitud, las coordenadas donde nos encontramos ubicados. También por eso podemos determinar la clasificación de los tipos de vegetación. Y también podemos determinarlo a través de su orografía. Ajá. Y donde todo esto influye mucho el clima. Bien. De acuerdo, entonces, a INEGI, también tenemos los diferentes tipos de usos de suelo, pero INEGI lo clasifica de diferente manera que Conavio. No, Conavio se va de acuerdo, ya lo vimos, lo está por sus regiones biogeográficas, también lo está determinando por su latitud, longitud, y lo está también determinando el impacto que tiene el clima sobre ello. INEGI también toma en cuenta todos esos factores, pero también dice, bueno, a mí me interesa también saber qué impacto tiene el cambio de uso de suelo, porque ese cambio de uso del suelo lo genera el cambio social que nosotros vamos generando de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Entonces, ese cambio de uso de suelo no se genera solo, no lo genera, tampoco genera el clima. Ese cambio de uso de suelo lo genera la necesidad que nosotros vamos requiriendo a través del paso del tiempo. Las herramientas, la necesidad de cultivar, la necesidad de extraer ciertos materiales de la naturaleza, etcétera. Entonces, nosotros vamos impactando ese uso de suelo a través del crecimiento social que vamos teniendo, la interacción social que vamos teniendo con la naturaleza. Ajá. Con estas regiones que vamos donde nosotros nos vamos presentando. Bien. Entonces, INEGI va a saber desde qué punto de vista el cambio de uso del suelo, porque me interesa también saber qué impacto hay en el valor. Entonces, si tú estás generando un cambio de cobertura de suelo por biodiversidad, se está generando sí, y se hace un estudio cronológico de una fecha a tal fecha determinada, se hace un vuelo a través de teledetección, que sería a través de imágenes por satélite, se va a determinar la cobertura vegetal, el cambio de uso de suelo. Pero si nosotros queremos determinarlo desde el punto de vista socioeconómico, INEGI es la cual hace ese estudio estadístico y determina, hubo un cambio biológico, hubo un cambio de cobertura de suelo. Entonces, ¿por qué hubo ese cambio de cobertura de suelo? ¿Qué impactó ahí socialmente la cobertura de uso de suelo? ¿Y quiénes están ahorita habitándolo? ¿Quiénes llegaron? ¿Y cómo es que se... Ajá. Todo ese estudio lo hace INEGI, no lo hace Conavio. Y Conavio nos puede presentar otro tipo de mapas, ajá, para poder encontrar lo que requerimos de cambios de uso de suelo. Bueno, y de ahí podemos nosotros ver es que los cambios de uso están teniendo diferentes valores. Ajá. El impacto que nosotros, el grado de impacto que nosotros vamos teniendo sobre eso es el grado de impacto que va generando un valor en el uso del suelo. Y eso es directamente proporcional. Bien. De acuerdo a todo este antecedente, entonces tenemos como punto medular o como un mecanismo de desarrollo, ajá, la fotografía aérea. Entonces, INEGI define la fotografía aérea como una representación fiel del terreno en el momento de la exposición y contiene información
para las diversas áreas relacionadas con la ciencia de la Tierra. Además, es un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del territorio, con los insumos fundamentales para la elaboración de cartografía topográfica, catastral, de riesgos, ordenamiento territorial y otros temas relacionados con la disposición de información básica para el análisis tecnográfico. La fotografía aérea está destinada a proporcionar de una manera sencilla información sobre la superficie topográfica. Esta información recogida gracias al resto de emulsión sensible de una película. Por medio de una cámara fotográfica que capta las radiaciones emitidas por dichos objetos y permite que nos proporcione demasiada información a partir de ahí. Bien, voy a cambiar entonces, vamos a hablar directamente efectivamente de esta fotografía aérea, pero a través de drones. Antes se hacían vuelos con aviones, con una cámara que medía y de alto tenía más o menos como un metro, eran cámaras grandes, análogas, y se tomaban las fotografías a cierto tiempo para poder hacer un traslape longitudinal de las fotografías y poder así hacer un ortomosaico para poder determinar un área de estudio. Hoy en día con dron efectivamente el área de traslape también existe. Las fotografías aéreas se hacen a través de un proceso fotogramétrico para poder formar un mosaico fotográfico, poder hacer el estudio. Y de ahí, de esas fotografías que nosotros tenemos digitales, podemos obtener ordenamiento territorial, podemos obtener levantamiento catastral, podemos obtener levantamiento topográfico, podemos obtener también determinar el uso para riesgos. O sea, es una herramienta multifactorial. En agricultura se determina también, aparte con las cámaras térmicas, se utilizan para determinar las plagas, para determinar en el que se encuentra en este caso el cultivo, para poder también, lo utilizan también como un mecanismo para poder fumigar, para fumigación. Entonces tiene muchos usos el dron. En la agricultura, vaya, en el área de ordenamiento territorial es magnífico porque nos puede determinar, por ejemplo, yo estaba escuchando las ponencias del día de ayer y de antier, de los derechos de vía, entonces podemos determinar con un vuelo fotogramétrico, ya no tanto por ejemplo, con un levantamiento topográfico, donde podríamos trazar una punto A o punto B de ciertos kilómetros determinados, donde podríamos poner nuestra estación total y hacer nuestro levantamiento de ese polígono abierto, y podernos tardarnos al día, 2 días. Con el levantamiento con drones podríamos hacer ese levantamiento, poner una línea base con puntos de control GPS, no sé, en tiempo dinámico, en tiempo real. Si tenemos buena señal, en mala señal podríamos estar hasta media hora, en buena señal podríamos estar 5 minutos, 10 minutos a lo mucho. O sea, levantar nuestra línea base, hacer nuestro levantamiento fotogramétrico en media hora y poder determinar esos derechos de vía teniendo, claro, con ciertas precisiones, porque también tenemos que hablar de las ventajas, pero también tenemos que hablar de las desventajas que tienen el uso de un levantamiento. Sería un método indirecto de levantamiento, pero que a la larga tiene ciertas ventajas sobre los objetivos que nosotros tenemos para requerir ese uso del dron. Entonces, hoy por hoy, digamos que el levantamiento con dron respecto al levantamiento físico son diferentes, por supuesto que son diferentes, pero nosotros podemos definir o podemos tener la capacidad de decir, me parece que esto sí puede ser con dron, pero esto no se puede. ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, cuando las exigencias así lo requieren en las precisiones, siempre y cuando las precisiones sean exigidas o sean requeridas por alguna institución o que realmente digan, no, ¿sabes qué? Yo quiero mis levantamientos finalmente con estación total o con un GPS. Sin embargo, se pueden hacer este tipo de levantamientos. También con los drones y con el uso de las estaciones totales se pueden utilizar. No sé si con el uso de drones se puede hacer la
combinación de estos levantamientos y obtener unas precisiones muy considerables. Ajá. Ya no tanto, ya no como antes, que no se requería demasiado trabajo. También con el levantamiento fotogramétrico se pueden hacer levantamientos, mosaicos, se puede hacer fotografía aérea y se pueden determinar los ortomosaicos para poder entonces tener un área de estudio y entonces en ese momento determinar la cobertura que nosotros hemos impactado en un determinado tiempo. O sea, es un estudio un estudio determinado y vemos qué impacto puede tener. También me pueden ustedes preguntar, oye, bueno, y a través de esas imágenes de satélite podemos determinar lo que INEGI dice, que es determinar el impacto que se puede tener, sí, también a través de ese levantamiento fotogramétrico y un estudio cuantitativo en campo, podemos llegar a determinar ese impacto social y también socioeconómico que puede tener el que nosotros tenemos, el que nosotros impactamos dentro de esa cobertura o de cambio de uso, para llevar a esa cobertura de vegetación a un cambio de uso de suelo. Bien, por último, me parece que me quedan 4 minutos. Me quedan 4 minutos, ¿verdad, ingeniero? Adelante, por favor. Gracias. Entonces... No corrió la presentación. ¿No corrió? No. Permítame, ingeniero, permítame. En un momento. Aquí está. ¿Ya la ven todos? Sí. Perfecto, gracias. Bien, ahora es importante que yo les comente algo en relación a los drones. Drones para todo tipo de uso, cambio de uso de suelo, catastral, impacto de daños. Para todo lo que se tenga que utilizar con drones, la normatividad en México está vigente y esa, la norma 107 SCT3 2016 no ha cambiado, sigue vigente. Se tiene que tener un registro ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos a tener entonces que nosotros dar de alta nuestro dron. Ahorita qué tipos de drones se dan de alta y qué tipos de drones no se dan de alta. Todos se deben dar de alta, pero qué tipos de drones sí requieren un permiso específico. Inclusive hay drones que requieren sea un piloto profesional para poder manipular esa nave de vuelo. Ajá. También tenemos, para el uso de estos, tenemos entonces las aplicaciones móviles como el de DJI, que son software que se bajan directamente de internet, son de uso público, el DigiGo, el Pix4D, y que son los básicos y que nos van a determinar, nos hacen todo el trabajo que nosotros requerimos para este trabajo, ya sea el que ya lo voy a repetir, impacto ambiental, ordenamiento territorial, levantamientos topográficos, catastrales, son estos los que se utilizan hoy en día. Ajá. Bien. Entonces, nosotros tenemos los vehículos no tripulados que son llamados VANS, RPAS o UAV. Esto es por su nombre en inglés, vehículos aéreos no tripulados que son VANS, Remote Piloted Aircraft System, RPAS, y UAV, que es UAV. Exactamente, y si ustedes encuentran estas siglas, ustedes van a poder saber que estamos hablando de drones. En cualquier lado, VAN, RPAS, UAV. Bien. También tenemos entonces, bueno, ya lo hablamos, con los drones podemos hacer un dictamen de topografía, pues, ¿no? Depende. Yo, en lo personal, que me dedico a hacer eso, no hago levantamientos topográficos para dictámenes judiciales, se tiene que hacer directamente con ya sea con un uso de GPS y estación total, y nada más sobreponer y mostrarla, pero si yo quiero sacar la información a través de mi fotografía aérea, pues la puedo sacar efectivamente, puedo utilizarla efectivamente, pero también el conocimiento que esa fotografía
fotografía va a tener una cierta precisión que posiblemente nosotros como peritos vamos a correr el riesgo de que pues, nuestro cliente sufra pues una pérdida, ¿no? En este caso, dependiendo, ¿no? Pero la precisión no es la misma que si se hace un levantamiento directo. Ahora, que se gana precisión utilizando estación total con GPS, con dron, sí. Ajá, y hay que saber hacer esos trabajos topográficos y son de muy buena precisión. Uh-huh. Inclusive uno mismo que corre lápiz, de acuerdo a la escala, pues nos podemos llevar unos centímetros, ¿no? No sé, 1 o 2 centímetros, que es exactamente lo que estamos hablando con levantamientos con drones, de la manera correcta. Uh-huh. Bien. Bien, básicamente para llevar a cabo cualquier levantamiento con dron, para el uso que se requiera, vamos a necesitar pues estos 5 pasos, ¿no? Inspección de la zona, puntos de apoyo de control, que es lo que hablamos, levantar 2 puntos, 3 puntos, de acuerdo al área de estudio que vamos a tener, puntos de control. Para 1 hectárea se levanten 5 puntos de control, dependiendo del terreno. El terreno tiene que estar en condición plano. Ajá. Se levantarían 5 puntos de control con GPS y sería un vuelo fotogramétrico con dron, para 1 hectárea. Y de vamos tratando, porque podemos tener un terreno muy quebrado y entonces vamos a tener una pendiente considerable y entonces aquí vamos a tener entonces, punto de control y aquí vamos a tener que poner otro punto de control y hacer nuestro vuelo, porque no va a tener la misma resolución aquí que la misma resolución acá. Inclusive vamos a tener que hacer 2 vuelos. Bueno, pero eso lo vamos aprendiendo de acuerdo a la práctica. En este momento lo que les puedo decir es que podemos seguir estos 5 pasos convencionales para poder empezar a hacer nuestros vuelos fotogramétricos para cualquier uso que nosotros requiramos. Esto, como el uso de las computadoras, requerimos una computadora, pero necesitamos estos pasos para poderla tener en óptimas condiciones para poder llevar a cabo cualquier uso de cualquier trabajo que nosotros tenemos que requerir. Uh-huh. Bueno, también tenemos tenemos los drones para fotogrametría. Los drones para fotogrametría tenemos el Phantom 4 Pro hoy en día. El Phantom 4 ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Oigo un zumbido que no me deja hablar, ingeniero. Bueno, ya, listo. Sí, tenemos entonces estos 4 drones que yo les recomiendo a ustedes para el uso acuario, cualquier uso que nosotros requiramos. El Phantom 4 Pro, tiene una gran resolución en su cámara. Ajá. Phantom 4K, aparte de resolución, tiene ya el GPS integrado, entonces puede hacer levantamientos RTK, que quiere decir levantamientos en tiempo real con GPS. Con GPS, y entonces voy levantando mis coordenadas en ese momento que voy haciendo mi vuelo. Ajá. También tenemos el VX, que este es un doble ala, diferente de los dos. Estos son rotomotores y estos son de ala fija. Estos son rotomotores porque tienen hélice, y estos son de ala fija porque, bueno, en el momento de que tiene que alzar su vuelo, hay que dar un empujón. Ahora sí, como el avioncito, cuando nosotros hacemos de niños en la prima el avioncito, entonces le damos un empujón y con el control manipulamos el vuelo, alza el vuelo el avión, tomando nuestras fotografías. ¿Qué ventajas tienen estos de doble ala, de ala fija con los rotomotores? La diferencia es ala fija abarcan mayores superficies y tienen mayor autonomía. ¿Qué quiere decir? Que tienen mayor tiempo de vuelo. En cambio, los rotomotores tienen menor autonomía y pueden abarcar superficies menores. Ajá. Ahora, sin embargo, si nosotros tenemos la pila y la podemos dar, compramos más pilas para tenerlas como accesorios, pues podemos dar la autonomía perfectamente que nosotros vamos a requerir, pero no en el mismo vuelo. Tienen una de media hora. Dije, Patricia, Bien. vamos a cerrar, sí, por favor, para dejar un espacio de preguntas. Claro que sí.
Claro que sí. Entonces, voy cerrando nada más. Por último, quiero decirles que a nosotros nos rige la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Agencia Civil en México, con la norma 107 SCT-3 2019, que entró en vigor el 13 de enero del 2020. Con esto cierro. Es un panorama muy general porque es un tema muy extenso. El tema de cambio de uso de suelo tiene que ver con los sí tiene que ver mucho. Es solamente un mecanismo por el cual ustedes pueden obtener un cambio de uso de suelo, pero el estudio como tal, en el análisis de cobertura de uso de suelo, se hace a través de la tecnología y es un poco más extenso para poder determinar, entonces, llegar a un cambio de uso de suelo. Yo les comento ahorita que hoy por hoy el dron es el mecanismo que les puede ayudar, el mejor mecanismo que les puede ayudar para obtener este cambio de uso de suelo, este análisis. Y como lo dijo ayer la doctora, también el uso de los satélites, pero es un poco más, puede llevar también nos puede ayudar también a un apoyo al cambio de uso de suelo. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho al INVAF por la apertura de este foro y espero que muchas y que les haya generado algo nuevo, algún aprendizaje. Muchas gracias.